Mi marido mimado, que se pasa todo el día jugando a los videojuegos, se negó a ayudarme con nuestro hijo recién nacido, alegando que era cosa de mujeres y que no limpiaría la casa. Cuando apagué su PS5, me insultó y me dio una fuerte bofetada en la cara. Eso fue hace una semana, ahora está en el hospital, después de que mi padre y mis hermanos le dieran una paliza cuando se lo conté todo a mi familia. No sé ni por dónde empezar, porque todavía siento la piel caliente cuando pienso en todo lo que pasó. Mira, yo tengo 27 años, soy mamá hace apenas unas semanas, y aunque siempre soñé con esa etapa de mi vida, jamás imaginé que la realidad iba a pegarme tan fuerte. La maternidad en sí ya es dura, ¿sabes? Los desvelos, las ojeras que no se borran con nada, la sensación constante de que si cierro los ojos un segundo algo malo puede pasarle a mi bebé. Pero lo que más me está matando no es el cansancio ni el llanto a medianoche, es él, mi marido. Lo conocí hace 5 años y, sí, lo admito, siempre fue un poco mimado. De esos que nunca han tenido que lavar un plato porque su mamá le hacía todo, de los que piensan que sacar la basura ya es un acto heroico. Pero yo estaba enamorada y pensé, con el tiempo cambiará, con la vida adulta va a madurar. ¡Qué ingenua! Ni siquiera el nacimiento de nuestro hijo lo sacó de esa burbuja de niño grande. Desde que llegamos a casa con el bebé, él se instaló en su trono, el sillón frente al televisor, con su PS5, los audífonos puestos y una montaña de latas de refresco a un lado. Yo corriendo entre pañales, leche, cólicos, vómito, intentando mantener la casa mínimamente decente, y él gritando a sus amigos por el micrófono como si estuviera en un torneo internacional. Cuando yo le pedía que me alcanzara aunque fuera un vaso de agua, respondía con un espérate, estoy en partida. Al principio traté de justificarlo. Me repetía que estaba estresado por la llegada del bebé, que necesitaba distraerse, que no todos los hombres saben cómo reaccionar a la paternidad. Pero conforme pasaban los días, la excusa sonaba más y más ridícula. ¿Qué clase de padre puede ignorar el llanto de su hijo a las 3 de la mañana porque mañana quiere jugar sin sueño? Una noche, yo estaba al borde del colapso. Había dormido tal vez 2 horas en total y la casa parecía zona de desastre. Él estaba, como siempre, con el control en la mano. Le pedí que por favor cargara al niño un rato para que yo pudiera bañarme. Su respuesta fue tan seca que todavía la oigo, eso es cosa de mujeres. Yo no voy a cambiar pañales ni a limpiar mocos. Me ardió algo por dentro, como si me hubieran escupido en la cara. Seguí en silencio, porque no quería armar un pleito. Pero esa frase se me clavó como un cuchillo. Al día siguiente, ya con el cansancio acumulado y la rabia haciéndome temblar, hice lo que nadie toca en esta casa, apagué su consola. Literal, me acerqué, le presioné el botón y la pantalla se fue a negro. Fue como si le hubiera arrancado el alma. Ni me dio tiempo de explicarle. Se levantó de golpe, me gritó de todo, que era una loca, que estaba amargada, que le arruinaba la vida. Y entonces pasó lo que nunca pensé que sería capaz de hacerme. Me dio un manotazo tan fuerte que sentí que me ardía toda la cara. Me quedé helada, con el niño en brazos, temblando. No reaccioné en el momento, porque estaba en shock. Esa fue la primera vez que me levantó la mano, pero no fue la primera en la que me hizo sentir chiquita, como si yo no valiera nada. Esa noche dormí con el bebé en la otra habitación, abrazándolo fuerte, mientras él volvía a su sillón como si nada hubiera pasado. Lo que él no sabía era que esa bofetada iba a cambiarlo todo. Porque a la mañana siguiente, apenas pude, marqué a mi papá. Y lo que vino después, bueno, ahí empieza la verdadera tormenta. Cuando marqué a mi papá, me temblaba la voz. No sabía ni cómo empezar. Lo único que alcancé a decir fue, papá, me pegó. Del otro lado se hizo un silencio tan pesado que me dieron ganas de colgar, pero a los pocos segundos escuché su respiración fuerte, contenida, y supe que no había vuelta atrás. Mi papá siempre fue un hombre tranquilo, de esos que rara vez levantan la voz. No es violento, nunca lo fue. Pero también es de esos que no toleran una injusticia, menos aún contra su hija. Yo pensé que iba a decirme que me calmara, que habláramos con mi marido, que buscáramos una solución. No, lo único que me dijo fue, voy para allá. Colgué y me quedé temblando. Mi hijo dormía en mis brazos, ajeno a todo, con esa paz de bebé que duele cuando afuera el mundo se desmorona. Yo miraba a la puerta y me preguntaba qué iba a pasar. Tenía miedo, lo admito. No por mí, sino por lo que podía pasar si mi papá y mis hermanos se encontraban con él. No pasaron ni 30 minutos cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Era mi papá con mis 2 hermanos. Los 3 entraron como tormenta. Apenas me vieron la cara, todavía con la marca roja en la mejilla,
No necesitaron que les explicaran nada más. Mi hermano mayor, que siempre fue impulsivo, se puso a gritarle de inmediato, «¿Cómo chingados te atreves a tocarla?». Mi marido ni siquiera se levantó del sillón. Estaba con el control en la mano, como si el mundo siguiera girando alrededor de su partida en línea. Cuando levantó la vista y vio a mi papá, creo que por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que estaba en problemas de verdad. No recuerdo cada palabra, porque todo fue muy rápido. Sé que mi papá le gritaba que era un cobarde, que golpear a una mujer lo convertía en menos que nada. Mi marido intentó justificarse, diciendo que yo lo había provocado, que yo le había apagado la consola, como si eso justificara levantarme la mano. Escucharlo me revolvió el estómago. Y entonces vino lo inevitable. Mi hermano mayor se le fue encima. Fue un golpe seco, directo a la cara, que lo tumbó del sillón. Mi otro hermano lo sujetó del cuello de la camiseta y lo arrastró hacia la pared. Yo grité, no sé si de miedo o de nervios, pero no los detuve. Porque en ese momento, en el fondo, yo quería que él sintiera aunque fuera una parte del dolor que me había causado. Fueron segundos, aunque a mí me parecieron minutos interminables. Escuchaba los gritos, los insultos, los golpes retumbando en las paredes. Mi hijo empezó a llorar y eso fue lo que me sacó de la parálisis. Corrí a la habitación para calmarlo, mientras el caos seguía en la sala. Cuando volví, lo vi en el suelo, sangrando de la nariz, con la cara hinchada y mis hermanos todavía encima. Mi papá, con una calma aterradora, les ordenó que se apartaran. Se inclinó sobre él y le dijo despacio, casi en un susurro, «Si vuelves a tocar a mi hija, te juro que no sales vivo». No sé qué expresión tenía mi marido en ese momento, porque yo no podía mirarlo. Solo recuerdo sentir una mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no estaba sola, porque mi familia me había defendido. Terror porque sabía que nada volvería a ser igual después de eso. Esa misma noche, tuvieron que llevarlo al hospital. Tenía la nariz rota, un par de costillas lastimadas y moretones por todo el cuerpo. Cuando se lo llevaron, yo me quedé sentada en el suelo, con mi bebé en brazos, mirando las manchas de sangre en el piso y preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Pero lo más duro vino después, cuando tuve que enfrentar las miradas, las preguntas, y sobre todo, las decisiones que no podía seguir posponiendo. El hospital olía a desinfectante y a silencio incómodo. Yo no quería ir, lo juro. Si fuera por mí, lo habría dejado ahí tirado, que se las arreglara solo. Pero mi papá insistió, aunque sea un cabrón, es tu marido y el papá de tu hijo. No queremos un problema legal encima. Así que terminé yendo, más por evitar un escándalo que por otra cosa. Cuando llegué, estaba en una camilla, con la cara desfigurada por los golpes. Tenía un ojo morado, la nariz vendada y un gesto de odio que me erizó la piel. Apenas me vio entrar, escupió. ¿Ya estás contenta? ¿Querías verme hecho mierda? Me quedé de piedra. No había un rastro de arrepentimiento, ni un perdón, ni una pizca de vergüenza. Solo rabia, como si yo fuera la culpable de todo. Me mordí los labios para no gritarle ahí mismo, pero por dentro hervía. ¿Contenta? ¿De verdad pensaba que yo disfrutaba ver al padre de mi hijo en ese estado? Lo acompañé lo justo. Los doctores entraban y salían, dándole indicaciones, revisando los moretones. Yo estaba sentada en una silla de metal, con el bebé dormido en la carriola, mirando el techo blanco y pensando en la trampa en la que me había metido. Porque sí, yo podía odiarlo en ese instante, podía desear nunca volver a verlo, pero la realidad es que teníamos un hijo. Y ese lazo era una cadena invisible que me pesaba en el cuello. Esa misma noche, cuando le dejaron algo de calma, intenté hablarle. Le dije que lo que había pasado en la casa no tenía justificación, que yo no iba a permitir que me volviera a poner una mano encima. ¿Sabes qué contestó? Se rió. Una risa amarga, seca, que me perforó los oídos. No seas dramática, fue solo un manotazo. Si no me hubieras apagado el play, nada de esto habría pasado. Ahí me di cuenta de algo que me rompió. No era que no quisiera cambiar, es que ni siquiera veía que había hecho mal. Para él, yo era la exagerada, la culpable. En su cabeza, seguía siendo un rey destronado que había perdido su trono por culpa de una mujer histérica. Al día siguiente, cuando fui de nuevo, mis suegros estaban en la sala de espera. Apenas me vieron, la cara de su mamá se torció en una mezcla de reproche y fingida preocupación. ¿Cómo permites que tus hermanos le hagan esto? Él es tu marido, el padre de tu hijo. Me dieron ganas de gritarle que preguntara primero por qué mi familia reaccionó así, que su hijito de oro no era la víctima. Pero no dije nada. Me limité a abrazar más fuerte la carriola. Ellos jamás reconocieron nada.
Para ellos, él siempre fue un niño bueno, incapaz de hacer daño. Si yo tenía un moretón en la cara, seguro me lo había inventado. Y si mis lágrimas caían, seguro eran por estrés postparto. Esa negación me dio más claridad que nunca. Yo estaba sola en este lado de la batalla, y si quería proteger a mi hijo, tenía que armarme de valor. La última vez que lo vi en el hospital antes de que le dieran de alta, me lanzó una amenaza disfrazada de advertencia. Cuando salga de aquí, más te vale que me trates como se debe. No voy a soportar otra humillación. Esa frase me heló la sangre, pero también me encendió una chispa. Porque por primera vez no sentí miedo solamente. Sentí coraje, un fuego interno que me repetía, no vas a permitir que esto se repita. Cuando lo dejaron salir, yo ya tenía un plan en la cabeza. No sabía cómo iba a ejecutarlo, ni cuánto me iba a costar, pero sabía que no iba a seguir viviendo bajo la sombra de sus caprichos y su violencia. La noche que lo dieron de alta fue una de las más largas de mi vida. Regresó a casa cojeando, con la cara hinchada y un humor de perro. Ni bien cruzó la puerta, miró alrededor como si la sala ya no le perteneciera, como si el sillón y la tele le hubieran sido arrebatados injustamente. Yo lo observaba en silencio, con mi hijo en brazos, sintiendo un nudo en el estómago. No hubo abrazos, ni palabras tiernas, ni esa imagen que una ingenuamente espera de volver a empezar después de una crisis. Nada. Solo un silencio cargado de resentimiento. Se dejó caer en la cama y masculló, más te vale que esto no vuelva a pasar, porque la próxima no te la perdono. Esa frase fue la confirmación de todo lo que ya sabía. No había espacio para el perdón, ni para la esperanza de que cambiara. Él no se veía como un agresor, sino como una víctima. Y yo, según su versión torcida, era la culpable de sus desgracias. Esa madrugada, mientras el bebé lloraba y yo lo mecía en mis brazos, tomé la decisión más difícil y a la vez más liberadora, me iba a ir. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo haría. Ya no por mí solamente, sino porque no quería que mi hijo creciera viendo a su madre sometida ni a su padre encerrado en un egoísmo violento. Los días siguientes fueron de puro disimulo. Me volví actriz en mi propia casa. Le servía la comida, le contestaba con calma, fingía estar tranquila, pero por dentro, iba armando el plan. Guardaba poco a poco algo de dinero en un frasco escondido entre los pañales, hablaba con mi mamá a escondidas para que me apoyara, y buscaba en internet información sobre refugios y abogados de familia. Cada vez que lo veía prender el PS5, con esa mirada de vicio que me resultaba insoportable, me prometía que pronto no tendría que escuchar nunca más ese ruido de disparos ni gritos de compañeros virtuales. El control de su consola era como un símbolo de todo lo que estaba mal. Él jugando a ser héroe en mundos ficticios mientras en el mundo real era incapaz de sostener a su hijo 10 minutos. Lo que más me dolía era la frialdad. Nunca preguntó cómo estaba yo. Nunca se interesó por el bebé. Si yo me desaparecía al baño llorando, ni lo notaba. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos planetas opuestos, y él estaba convencido de que todo debía girar a su alrededor. Un día, mientras él dormía la siesta, mi papá vino a visitarme. Me miró a los ojos y me dijo sin rodeos: hija, no puedes seguir aquí. Nosotros te vamos a respaldar. Pero la decisión es tuya. Fue como si me hubieran abierto una ventana en una habitación sin aire. No estaba sola, tenía una salida real. Esa noche empecé a empacar discretamente. Ropa mía, pañales, 2 mudas del bebé, documentos importantes. Cada cosa que metía en la mochila era como un ladrillo que me quitaba del pecho. Me imaginaba cruzando la puerta y respirando por fin sin miedo. Claro que también tenía miedo. Mucho. Miedo de que me descubriera, de que reaccionara con más violencia, de que me buscara después. Pero el miedo más grande ya no era ese. El miedo más grande era quedarme y que mi hijo creciera normalizando los gritos, el desprecio y la mano dura. Lo miré dormir esa noche, con la cara aún marcada por los golpes que le habían dado mi papá y mis hermanos. Por primera vez no sentí compasión. Sentí distancia. Como si ya no fuera mi marido, sino un extraño más. Y me repetí en silencio: esto se acaba aquí. Lo que no sabía era que el destino me iba a acelerar los planes de una forma que no había previsto, y que la confrontación final estaba más cerca de lo que yo creía. El momento llegó antes de lo que imaginaba. Yo pensaba que tendría semanas para organizarme, juntar fuerzas y planear cada detalle. Pero la vida no avisa. Y en mi caso, fue un viernes en la tarde, cuando todo se desató. Ese día había estado insoportable. Se levantó de mal humor, insultando por cualquier cosa, que si el café estaba frío, que si la casa olía a pañales, que si yo no servía para nada.
Yo ya estaba acostumbrada a sus comentarios venenosos, pero ese día algo en mí estaba más sensible. Quizás porque el bebé no me había dejado dormir ni 2 horas seguidas, quizás porque llevaba la mochila medio lista escondida en el armario y sentía que la libertad estaba tan cerca que podía saborearla. Al mediodía, mientras yo intentaba darle pecho al niño, él encendió el PS5 y empezó a gritar con sus amigos en línea. El bebé se sobresaltó y comenzó a llorar con más fuerza. Yo le pedí que bajara el volumen, que tuviera un poco de consideración. ¿Sabes qué hizo? Subió más el sonido. Se giró hacia mí y me soltó. Acostúmbralo, así se hace hombre, con ruido. Sentí que me hervía la sangre. No respondí, porque temía que terminara en otro golpe. Pero por dentro, esa frase fue como una chispa que encendió un incendio. Ya no era solo mi dignidad, era la de mi hijo también. Por la tarde, cuando se fue a bañar, aproveché para sacar la mochila y dejarla cerca de la puerta. Mi idea era irme apenas anocheciera, cuando él se sumergiera en sus juegos otra vez. Mi papá iba a venir por mí en el coche, y yo solo necesitaba un par de horas más de aguante. Pero él salió del baño antes de lo esperado y me sorprendió con la mochila en la mano. La levantó como si fuera una prueba de traición. ¿Qué es esto? ¿Me vas a dejar, pinche desagradecida? Su voz retumbó en las paredes. Yo me quedé helada, con el corazón golpeándome en las costillas. No tuve tiempo de pensar. Empezó a gritarme que si lo dejaba, me iba a quitar al niño, que yo era una inútil incapaz de mantenerme sola, que nadie me iba a querer con un bebé colgado del pecho. Cada palabra era un cuchillo. Entonces lo vi dar un paso hacia mí, con la cara desfigurada de ira. Y ahí, como un reflejo, me puse de pie y lo encaré. Con la voz temblorosa, pero firme, le dije, sí, me voy. Y no vas a volver a tocarme. Ni a mí, ni a nuestro hijo. Fue como si no reconociera a la mujer frente a él. Por un segundo se quedó paralizado, sorprendido de que yo le hablara así, pero enseguida me insultó de nuevo, levantando la mano. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era mi papá, que había llegado antes de lo pactado. Lo que pasó después fue un torbellino. Mi papá se interpuso entre los dos, mi marido intentó empujarlo, y de pronto mis hermanos también entraron detrás, porque ya no confiaban en dejarme sola con él. Hubo gritos, forcejeos, golpes. Yo me aparté con el bebé en brazos, temblando, viendo cómo la sala se convertía otra vez en campo de batalla. Cuando todo terminó, él estaba en el suelo, jadeando, y mi papá me miró directamente a los ojos y dijo, «Es ahora o nunca». Y yo asentí. Esa noche, crucé la puerta de esa casa con mi hijo en brazos y la mochila en la espalda. No volví la vista atrás. Afuera me esperaba el coche de mi papá, y mientras me subía sentí que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba aire de verdad. Claro que lo que vino después no fue fácil. Porque huir es solo el primer paso, lo más duro es reconstruirse cuando te han roto tanto. Los primeros días lejos de él fueron un torbellino de emociones. Estaba en la casa de mis padres, rodeada de mi familia, pero me sentía rara, como si hubiera regresado a ser adolescente de golpe, cargando a un bebé que lloraba cada 3 horas. Mi mamá trataba de ayudarme en todo lo que podía, cocinaba, lavaba la ropa, y aún así yo me sentía culpable, como si estuviera invadiendo un espacio que ya no me correspondía. La primera noche apenas dormí. No por el niño, que dentro de todo estuvo tranquilo, sino porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. Me preguntaba si él vendría a buscarme, si se atrevería a aparecer en la puerta de mis papás para armar un escándalo. Cada ruido afuera me ponía en alerta, como si fuera un animal perseguido. Mi papá me decía que estuviera tranquila, que si se aparecía, ellos sabrían cómo enfrentarlo. Pero yo sabía que los problemas no terminaban en la puerta de la casa. Había papeles, había leyes, había un matrimonio que aún existía en los documentos aunque estuviera muerto en la realidad. Y había un miedo que se me metía en los huesos, el miedo a que quisiera quitarme a mi hijo. Los días siguientes fueron de pura adaptación. Yo trataba de mantenerme ocupada, entre cambiar pañales, dar pecho, ayudar un poco en la cocina. A veces me sorprendía llorando sin razón aparente, con el bebé en brazos, y mi mamá venía, me acariciaba el pelo y me decía, «Llora, hija, saca todo lo que llevas adentro». Esas palabras eran un alivio, pero también un recordatorio de lo rota que estaba. Lo extraño era que, a pesar de todo, había momentos de calma. Como cuando miraba a mi hijo dormir, con sus manitas cerradas y su respiración suave. En esos instantes sentía que había hecho lo correcto, que aunque el camino fuera duro, al menos él crecería lejos de los gritos y de las manos violentas de su padre. Una tarde, mientras yo doblaba ropa,
Mi hermano menor entró y me dijo que él seguía en el hospital, que los doctores le habían encontrado más complicaciones de lo que pensaban, y que sus papás estaban furiosos conmigo y con mi familia. Me dio un vuelco el corazón. No porque me importara su estado, ya no quedaba espacio para compasión, sino porque entendí que la guerra apenas comenzaba. Los suegros, con su eterna negación, iban a buscar culpables, y yo era el blanco perfecto. Esa noche, hablé con mi papá. Le dije que tenía miedo, que no sabía qué iba a pasar, que no quería que mis suegros intentaran quitarme a mi hijo. Él me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que se me quedó grabado: el miedo lo vas a sentir igual, hija. La diferencia es que ahora ya no lo enfrentas sola. Fue ahí cuando me animé a dar el siguiente paso: buscar ayuda legal. Al día siguiente, con mi papá acompañándome, fui a ver a un abogado de confianza. Le conté todo: el golpe, los insultos, la falta de apoyo, la amenaza de quitarme al niño. El abogado me miraba serio, tomando notas, y al final dijo: esto no va a ser fácil, pero tienes todas las de ganar. Lo importante es proteger a tu hijo y a ti misma. Salí de esa oficina con miedo, sí, pero también con un poco de esperanza. Ya no se trataba solo de huir, ahora se trataba de construir una vida nueva, de levantarme de entre los escombros. Y aunque las noches seguían siendo largas, ya no eran oscuras del todo, había una lucecita encendida al final del túnel. Claro que todavía faltaba lo peor: enfrentarme cara a cara con él después de todo lo que había pasado. El primer encuentro fue como una pesadilla en cámara lenta. No lo busqué, claro que no. Yo habría preferido no volver a verlo jamás, pero tarde o temprano tenía que pasar. Fue en el juzgado, durante la primera audiencia por la custodia y las medidas de protección. Ahí estaba él, sentado en una banca de madera, con traje prestado que le quedaba grande y el mismo gesto arrogante de siempre. Cuando entré, lo primero que hizo fue mirarme directo a los ojos. No había vergüenza en su mirada, ni rastro de arrepentimiento. Era puro odio, mezclado con ese orgullo de niño mimado que siente que le han arrebatado un juguete. Me ardió el estómago, como si me hubieran echado ácido por dentro. Mi abogado me había preparado: no hables de más, responde lo justo, mantén la calma. Pero ¿cómo se supone que una se mantiene tranquila cuando el hombre que te golpeó, que te gritó, que ignoró a tu hijo desde que nació, ahora te mira como si fuera su enemiga? Lo escuché declarar, con esa voz que yo conocía tanto, inventando una historia donde él era la víctima y yo, la loca histérica que lo había provocado todo. Dijo que yo tenía ataques de ira, que mis hermanos lo habían agredido sin motivo, que yo estaba manipulada por mi familia. Incluso intentó pintarse como un padre preocupado, diciendo que quería lo mejor para el niño. Sentí que me hervía la sangre, pero apreté las manos sobre mis rodillas hasta que me dolieron los nudillos. Cuando llegó mi turno, hablé con la voz más firme que pude. Conté lo del manotazo, lo de las noches interminables, lo de la consola, lo de su negativa a ayudar con el bebé. Conté cómo me había amenazado la noche en que descubrí mi mochila. No adorné nada, no exageré, solo dije la verdad. Al terminar, lo miré otra vez. Su cara era una máscara de rabia contenida. Me sonrió, una sonrisa torcida, casi burlona, como diciendo: esto no se acaba aquí. Y en ese instante lo entendí: la batalla recién comenzaba. Cuando salí del juzgado con mi papá al lado, respiré profundo. Había dado el primer paso, había enfrentado al monstruo sin bajar la cabeza. Pero dentro de mí sabía que la historia no estaba cerrada, que aún quedaban páginas por escribirse. Mientras acomodaba a mi hijo en la carriola, me prometí algo en silencio: nunca volver a ser la mujer temerosa que apaga su voz por miedo a un grito o a un golpe. El futuro era incierto, sí. Él no se iba a rendir tan fácil, yo lo sabía. Pero tampoco yo. Y así terminó ese primer encuentro. No con un final feliz, ni con la seguridad de haber ganado, sino con la sensación de estar en medio de una guerra larga, con heridas frescas y cicatrices que todavía dolían. Una guerra en la que, por primera vez, yo estaba dispuesta a pelear hasta el final.